Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy, como siempre llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en toda el área binacional colombo-venezolana e incluyendo el Caribe latinoamericano a través de Aruba, donde también amplifica nuestra señal. Este programa Siempre Venezuela también está en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. También encuentran la opción de nuestro Facebook Live y también las opciones en YouTube, Siempre Venezuela en YouTube, y también en la opción de nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Así que estamos en todas las plataformas. Pero es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestros operadores en las emisoras enlazadas. También se encuentra nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Este trabajo va bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos con información. Resulta que en Venezuela, en los actuales momentos, hay 33 ministros. ¿Recuerdan ustedes cuando Chávez dijo que iba a reducir la cantidad de ministerios? Pues bien, esas palabras fueron al vacío, fueron al aire, porque nunca se cumplió esto. Venezuela pasó a tener ya 33 ministerios. De esos 33 ministerios, según Control Ciudadano, 12 están bajo la jurisdicción de militares. 12 ministros de los 33 provienen del mundo militar. 3 de ellos, repito, según Control Ciudadano, son militares retirados, pero 9 de ellos son militares activos, es decir, están recibiendo y están conduciendo en áreas y cargos para los cuales no fueron formados en su formación y son militares que están cumpliendo carrera en el servicio administrativo, más no en su área militar. 9 son activos, 3 son militares retirados de 12. ¿Y cuáles son los ministerios en donde están? Escuchen, además del Ministerio de la Defensa, que por características históricas en Venezuela siempre ha estado bajo la jurisdicción militar, siempre, salvo el periodo en el cual estuvo José Vicente Rangel. Pero en el Ministerio del Despacho de la Presidencia está un militar, Jorge Eliezer Márquez. En el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, un almirante, Remigio Ceballos. El ministro de Comercio Exterior Nacional es Antonio José Morales Rodríguez, un coronel. El ministro de Agricultura es Wilmar Castro Soteldo. El ministro de Alimentación es Carlos Leal Tellería. El ministro de Desarrollo Económico es el almirante William Miguel Cerantes. El ministro de Atención a las Aguas es Rodolfo Marco Clemente Torres. El ministro de Hábitat y Vivienda, el de Maro Moisés Villarruel. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Ayaguarán. El ministro de Obras Públicas, Raúl Alfonso Paredes. El ministro para Energía Eléctrica, Néstor Reverol Torres. Todos son militares con rango entre coronel y general de brigada, general, almirante en jefe, es el máximo rango que encuentra aquí. Y también esto representa el 36,36% de la administración pública en Venezuela. A esto hay que sumarle los funcionarios militares que están también en cargos de viceministros, jefes de despacho, directores de área y también otros que están ubicados en cargos de dirección como parte de miembros de juntas directivas de empresas del Estado venezolano, además de ser otros tantos parte
de la presidencia de empresas estatales vinculadas a diversos ministerios. Esto habla a las claras de cómo Venezuela ha dejado de lado a los técnicos y ha puesto en cargos a gente que puede tener mucho rango militar, pero poca experiencia práctica en el funcionamiento de la administración pública. Ahí están. 33 ministros tiene Venezuela y 12 de ellos son militares. También en materia informativa, en otro orden de ideas, Fundaredes ha revisado el informe de la ONG Espacio Público, que señaló que en diciembre de 2022 hubo 6 casos y 8 violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura, el hostigamiento y la amenaza los principales tipos de transgresiones en el último mes del año. Es que ni siquiera diciembre lo perdonaron, porque aplicaron la misma política de censura, de control, de persecución de medios y de comunicadores. Entre las agresiones contabilizadas destacan la amenaza a periodistas en redes sociales a través de cuentas anónimas. También otras registradas a la población en general por parte de funcionarios del Estado venezolano. Sigue la represión, sigue el ataque contra medios de comunicación y periodistas, y estas son agresiones que lleva contabilizada la ONG Espacio Público referente a temas de libertad de expresión, censura, hostigamiento y amenazas físicas. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Debemos recordar que hoy Ciudad Ojeda, la bella ciudad de Ciudad Ojeda, ubicada en la costa oriental del lago, se encuentra de aniversario. Escuchemos el reporte de Rixia Navarro desde esa zona. Continuando con este recorrido informativo desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. En el día de hoy se está llevando a cabo desde la Plaza Bolívar lo que son los actos en base al aniversario de la ciudad. Sin embargo, existe esa polémica, si es Ciudad Ojeda o Ciudad Urdaneta. También es importante destacar que se cuenta con la presencia de diferentes diputados del Consejo Legislativo como autoridades presentes en este acto tan importante. Sin embargo, vamos a escuchar parte de las declaraciones del diputado Justo Bermúdez. Él es el representante del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Diputado, sus primeras impresiones, esta es una entrevista a nivel internacional para Siempre Venezuela. Rápidamente, sus impresiones a lo que es el aniversario de Ciudad. Pero como diputado del Consejo Legislativo, ¿qué sorpresa puede venir para este año para el municipio de Lagunilla? Mire, la primera sorpresa, y yo creo que ya no es sorpresa porque lo hemos anunciado en muchos lugares, es que le vamos a devolver el nombre a la ciudad. No, sin detrimento de nuestro general en jefe Rafael Urdaneta, porque consideramos que es el mayor prócer que ha dado el occidente del país y que acompañó, como siempre, muy leal a nuestro libertador, pero Ciudad Ojeda no ha perdido su nombre por su idiosincrasia, por su gente que quiere que lo llamemos de esa forma. Aparte de todo eso, todo lo que estamos planificando en el tema de la reconducción de lo que viene, en la reconstrucción de la empresa petrolera, y eso se va a transformar en bienes y servicios, se va a transformar en progreso y se va a transformar en bienestar para la gente de nuestra costa oriental del lago que tanta falta le hace. Ahora, ya que tocó ese punto tan importante, nosotros estuvimos en conversaciones con representantes del factor del oficialismo y dicen que ya eso tiene un proceso legal. ¿Piensan modificarlo? ¿Cuándo sería presentado? Mira, ellos por supuesto cumplieron con su proceso legal en la anterior gestión del Consejo Legislativo, ellos hicieron todos los procesos que tenían que ver, igual lo estamos haciendo nosotros en esta gestión, con la diferencia de que nuestro expediente está acompañado por más de 10.000 firmas, más de 10.000 voluntades de citogenses que quieren que el nombre de Ciudad Ojeda se mantenga ahí. Ustedes escuchaban entonces las declaraciones del diputado Justo Bermúdez. Esta es la información que le estamos suministrando para Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. ¿Qué manía tiene el chavismo de pretender cambiarle el nombre a todo y reescribir la historia? Y creerse como si fueran los primeros en la historia. Lo hicieron con el Cerro Ávila, lo hicieron con varios puntos de la cultura general en Venezuela, lo hicieron con la estatua de María Leonza, que la robaron de la UCB y la trasladaron hasta un sitio en donde no pertenece, obviamente,
Y ahora también en ese traslado de nombre de Ciudad Urdaneta de Ciudad Ojeda a Ciudad Urdaneta. Y siempre la hemos conocido como Ciudad Ojeda. Bueno, son cosas de esta gente que definitivamente lo que se le da es por cambiar la historia, pretender cambiar la historia y hacer olvidar la verdad verdadera de Venezuela. Bueno, los jubilados y los pensionados de la Policía del Estado Zulia han convocado acciones de protesta el próximo lunes 23 de enero, conjuntamente con otras organizaciones de nivel nacional. Escuchemos a estos jubilados y pensionados y su invitación a participar el próximo lunes 23 de enero en la protesta. Listo. Ángel Morales Moralito, coordinador de los adultos mayores de la Federación de Jubilados del Estado Zulia, FETRAZULIA. Estamos invitando para la plazoleta de la iglesia Chiquinquirá, La Chinita, el próximo lunes 23, para que nos concentremos allí y luego marchar hasta la Plaza Bolívar para exigirle al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro un sueldo digno, articulado a la Constitución Nacional, a su artículo 91, que permita tener $460, que es la cesta básica alimentaria. Compañeros jubilados, pensionados, sobrevivientes, compañeros de amor mayor, te esperamos en la Basílica a las 9 de la mañana el próximo lunes 23. Muy buenos días. Desde la sede de Jubipol, acá en el centro de la ciudad de Maracaibo, en compañía de Ángel Morales, que acaba de expresar esa invitación. Nosotros desde aquí lo que queremos hacer es el llamado también a todos los jubilados y pensionados de la Policía del Estado Zulia, como a todos los jubilados de acá del Zulia, a asistir de manera firme y contundente, brindando ese apoyo a los requerimientos que se le vienen haciendo al gobierno nacional en lo que es en la materia de salarios y pensiones, que sean dignos, justos y que lo merecemos porque ya nosotros dimos todo por un Estado y por un país. Así, señores, que reitero la invitación para el lunes 23 de enero a esa gran marcha que debe dejar demostrado la fuerza que tenemos todos los trabajadores acá en el Zulia. Muchas gracias. Bueno, ahí está la marcha nacional. En cada entidad de Venezuela va a haber acción el próximo 23 de enero, Día de la Democracia en Venezuela. Nos ha presentado durante la tarde de hoy Guaco, Caraqueñas, las caraqueñas, tremendo tema. Iniciamos así el segundo segmento del programa Siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, las cifras no mienten, la estadística no engaña y también los informes de los organismos internacionales son bastante claros. En Venezuela se está pasando hambre y esto lo está pasando según el informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022 de las Naciones Unidas, 6,5 millones de venezolanos. Ellos están pasando hambre, están en el nivel más crítico de alimentación. El 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre de desnutrición aguda. La desnutrición aguda pone en riesgo la vida de los infantes y es causada por una ingesta insuficiente de energía y nutrientes, una mala absorción o una enfermedad frecuente o prolongada. Y estas condiciones son las que están padeciendo el 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela. Recuerdo yo que una de las primeras promesas que hizo el chavismo al llegar al poder era acabar con la desnutrición de niños y acabar con los niños en la calle. Pues bien, 22 años, 23 años después de esa promesa, los niños siguen en la calle y los niños están pasando más hambre que cuando ellos llegaron al poder. Así están las cosas bastante claras. También, en otro orden de ideas, hay que felicitarnos cada vez que se llega a esta mesa para una información como esta.
El defensor de los derechos humanos, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela e integrante del Foro Cívico Feliciano Reina, fue uno de los 3 activistas defensores de derechos humanos que será galardonado el próximo 16 de febrero en Ginebra, Suiza, con el premio Martín Enals en su edición 2023. Junto a Reina serán laureados la también activista Delphine Dilayet de Chad y Churran Parvez de Cachemira por su trabajo pionero en el derecho humano en cada uno de sus países, teniendo en común su coraje, la pasión y determinación para llevar la voz de las comunidades a la arena internacional, a pesar de la continua, a veces amenaza de vida y todos los desafíos que enfrenta. Hans Stolder, presidente del jurado del premio Martín Enans, manifestó que en el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, institución que impulsa el galardón, están orgullosos de poder honrar a los ganadores, quienes han dedicado más de 30 años de su vida a hacer realidad los derechos humanos para muchas personas en sus comunidades gracias al trabajo desempeñado. Entonces, felicitaciones a Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela y además integrante del Foro Cívico. Estas son las buenas noticias. Recordemos que ayer mismo el número 2 del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó nuevamente a las ONG venezolanas, señalando que iban a introducir un proyecto de ley para controlarlas, para eliminarlas, con descalificativos al trabajo que vienen realizando las ONG en nuestro país. Así están las cosas. El chavismo, tal y como lo aplicaron en su receta los cubanos, como lo aplicaron en su receta los nicaragüenses, pretende hacer lo mismo en Venezuela para eliminar muchas organizaciones ONG que se dedican al tema de defensa de derechos humanos y al tema de tratar la emergencia humanitaria compleja desde su perspectiva. Así están las cosas y esto es lo que el diente que muestra el gobierno, el colmillo que muestra el gobierno en contra de las organizaciones ONG. También, en otro orden de ideas, los trabajadores jubilados sobrevivientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales siguen reclamando los derechos laborales y contractuales de su área de trabajo. Vamos a escuchar en este marco la protesta de estos trabajadores jubilados sobrevivientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esta lucha es todos los días, hasta que logremos nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Salario digno. Salario digno. Un salario digno. Una pensión de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Hospitales equipados con insumos. Las escuelas bien equipadas y en buenas condiciones. Una buena educación. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Qué es lo otro que estamos pidiendo también? Que eliminen esa resolución 2792 constitucional. Porque esa 2792, aparte que es inconstitucional, nos ha causado mucho daño en los bajos salarios que estamos recibiendo. No puede ser que Nicolás Maduro viole el artículo 236 de la Constitución que establece que él tiene que respetarla y hacerla respetar. Y es el primero que viola la Constitución. De manera que nosotros los trabajadores, si la administración de Maduro no respeta la Constitución, nosotros vamos a hacer que la respeten. Por eso es que estamos en la calle. Bueno, y por eso sigue la protesta nacional en todos los sectores, el sector salud, el sector educación, el sector obrero del país, los trabajadores de las industrias básicas, la industria petrolera. Es decir, hay una movilización general de trabajadores y cada día es más fuerte porque incluye gremios, sociedad civil, todos los factores
coordinados en una acción de protesta cívica nacional. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra segunda hora del programa, el tercer segmento del mismo en esta edición vespertina, como siempre lo hacemos, con la presencia del señor Carlos Ucategui el Miura, que nos acompaña en este segmento. Buenas tardes, Carlos. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo están las cosas en esta tarde? Bueno, va bien, pero fíjate que me ha llamado mucho la atención un aspecto fundamental de la protesta. Nadie está de acuerdo en cuál debe ser la cifra del salario mínimo en Venezuela. Porque Sí. he escuchado a voceros del gobierno que afirman que el salario mínimo pudiera estar sobre los $100. Hay otros que han dicho que el salario mínimo debe estar por encima de los $500. Hay algunos trabajadores y representantes del sector educación que han dicho $400. E incluso hay algunos que han afirmado que pudiera estar en $480. Es decir, no hay un criterio unificado de cuánto debería ser el salario mínimo base para poder fijar los otros ingresos en Venezuela, la otra escala de ingresos en Venezuela. Y algunos también están de acuerdo en aceptar bolívares y otros dicen que esto es imposible, que se tiene que cobrar es en dólares. Lo que significaría pues ya en la esencia legal la dolarización del país, una dolarización pues bastante extraña. Pero fíjate que me llamó la atención este criterio y yo me pregunto, ¿cuál debería ser el monto del salario mínimo en Venezuela? Pero Alan, me estás dando una coletilla que te la indico de una vez, ¿no? Los gremialistas del oriente del país están sobrepasando los 500, están pidiendo sobre los 500 y $700. En el estado Zulia, en el occidente del país, cuando hablamos del occidente, hablamos Falcón, Lara, Zulia, que es el eje completo, están pidiendo sobre los $650. El sector docente de la capital están imparcializados, es decir, están entre 250, 350 y $480. El oriente y el sur del país están sobrepasando la estadística sobre los $700. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta muchísimo, Alan, sobre todo el tema del transporte. Acuérdate que tanto en el oriente como en el sur del país, el precio de la gasolina siempre ha sido la más cara, tanto en tiempos de la cuarta como de la quinta, pero no se han unificado esos criterios y esto tiene que ver mucho, porque fíjate algo, ¿cuánto gana un profesor universitario actualmente en Venezuela con los 3 tipos de rango y una situación que se escapa, que son los docentes promedio? Fuera de eso, los empleados y los contratados, porque para nadie es un secreto que la gran mayoría de las universidades son contratados, Ana. Es decir, que hasta que no se unifiquen, en eso tienes la razón, no va a haber un criterio unificado para que el gremio docente y, por supuesto, el de salud rijan algún momento dado lo que necesiten ellos para poder descifrar esta crisis que tanto para ese sector como para el sector docente están tratando de clarificar. Bueno, pero ¿tú crees que esto pueda tener alguna incidencia negativa en la unidad que hasta ahora se ha presentado de criterios por parte de los que protestan, de las marchas, las manifestaciones, los sindicatos, las organizaciones? Esa diferencia tan dispar de criterios. Me acabo de acordar, los enfermeros están solicitando $600. Sí, señor. Pero hiciste una pregunta muy buena, Alan, porque resulta que los sindicatos de base, y lo has venido diciendo durante toda la semana, pasaron por encima de las federaciones. Porque, Alan, las federaciones sencillamente están pidiendo entre 250 a $300. Y estamos hablando de la Federación de la Salud, de la Federación Nacional, Fenitrasalud. Estamos hablando del sector de la docencia. Sobrepasaron hasta el Petramagisterio, Suma y diferentes organizaciones. Es decir, que ellos todavía no están clarificados en lo que tienen que hacer.
Creo que la respuesta lógica y sólida sería que tienen que sentarse en una mesa técnica para poder hablar un solo idioma. Bueno, fíjate que los trabajadores del país y los líderes de los movimientos han utilizado muchas veces como referencia la estadística del Senda, este ente de investigación y análisis sobre Sí, la economía que está bajo el auspicio de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Qué es lo que dice el Senda? Que la canasta básica por alimentaria supuesto. está llegando a $480. Por lo mínimo, el salario de un trabajador del sector educativo, en este caso, debería ser los $480 para poder pagar por lo menos la canasta alimentaria básica. Un Y es, aproximado. es lo que calculan. Ahora, eh, obviamente, nadie en su sano juicio aspira a ganar lo mínimo. La gente está buscando Correcto. ganar y potenciar lo máximo. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Bueno, ¿o qué no ha dicho el gobierno en relación a este tema? Absolutamente nada en materia No de hay nada. promesas. Sí, pero ha dejado deslizar, quizás como globo de ensayo, que su propuesta pudiera estar sobre los $250 para tratar de apaciguar la protesta nacional. Ahora yo me pregunto, ¿estarán satisfechos los representantes de todos los gremios, sindicatos y organizaciones de base involucradas en este tema con un salario mínimo sobre los $250, $280? ¿Qué crees tú al respecto? No creo, Alan, eso no va a haber una unificación en ese punto en el criterio económico, porque para ellos también están pidiendo de nuevo la homologación de los contratos colectivos. Alan, lo que yo he observado, y esto lo hago como una referencia muy personal, fue parte de mi trabajo por muchos años, es que veo que ninguno de los sindicalistas, ninguno de los gremialistas o versa el tema real sobre el tema del convenio, contrato colectivo, HCM, funeraria, etcétera. Alan, están permitiendo que el gobierno todavía en este momento los estén tratando con este punto. Normativa laboral. Y para nadie es un secreto lo que significa eso, porque tú eres hijo de educador, si no me equivoco, y tu padre no tenía contrato colectivo, eran normativas laborales. Hasta los años 80 que empezaron a hacer los convenios, los contratos colectivos que regían las federaciones de educación. Es decir, que hasta que ellos no se pongan de acuerdo, Alan, y estamos hablando de las escuelas estatales, municipales, regionales y nacionales. Es decir, que tendría que haber un compás de 4 puntos para ellos poder unificar este criterio, Alan. No creo que estén de acuerdo con esto. Bueno, ¿está en capacidad el gobierno de pagar más? Esa es la otra pregunta. Eh, el gobierno ingresó, según los economistas independientes que han evaluado este tema, $17.000 millones el año pasado. Esa es una cifra que está muy lejos de los ingresos Correcto. de Venezuela, los ingresos de Venezuela en la época democrática. Venezuela llegó a ingresar 34.000, 40.000 millones de dólares, nada más por concepto de exportaciones petroleras, de la cuenta petrolera. Pero el año pasado tampoco es que haya ido mal al gobierno, porque pasó de 12.000 millones a 17.000 millones, es decir, tuvo unos 5.000 millones más, nada más en cuenta petrolera, más los ingresos internos de los impuestos nacionales. Ahora, con Chevron, estos mismos economistas coinciden, palabras más, palabras menos, en decir que la factura petrolera del gobierno puede incrementarse a $24.000 millones. Eso es correcto. Esa es la perspectiva. Ahora, para poder pagar los salarios de 5,5 millones de empleados públicos, que aproximadamente eso es lo que hay en Venezuela, el gobierno con un sueldo base aproximadamente de $100, gastaría algo así como 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales. Es decir, Anuales. esos 24.000 tendría que destinar 6.000 millones para el pago
de los trabajadores de la administración pública general, tomando en cuenta... Sin colocar la alicuota del mes de diciembre, porque tú sabes que en el mes de diciembre pagan que si prestaciones, etcétera, aguinaldos, Claro, juguetes, sí, tendrían que colocarle un 10%, un 12% más. claro, o sea que recursos habría para Total. un aumento significativo del salario en Venezuela, pero nunca en los términos de los 700, $600 que aspiran muchas federaciones y organizaciones que están actualmente en protesta. Y el gobierno se va Ahí a... se les está llenando el buche, hermano. Claro, ahí es donde Eso está es correcto. ahí es Eso donde es está correcto. la situación. Ahora, yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hasta dónde está el límite del gobierno de facto y hasta dónde está el límite de las aspiraciones de quienes están protestando? Alan, Determinar pero fíjate algo, es ¿no? importante, ¿no? Por supuesto. Perdona que te haya interrumpido en esta forma, pero fíjate algo. Hasta el momento no hemos visto quiénes son los activos de las federaciones, de los sindicatos de base, que vayan globalizados totalmente y sentarse en una mesa técnica, en una mesa de sostén, porque esto es una mesa de sostén para poder clarificar este tema. Considero que el tema que estás tocando es un tema muy importante, porque de ahí es donde van a venir los objetivos, para que no inquieran, se metan como crápula los dirigentes del otrora. Y sabes a lo que me refiero, Alan, es que no aprovechen los dirigentes políticos para poder absorber esta marcha que ha sido de la sociedad civil, de los docentes, de la salud, etcétera, etcétera. Y por supuesto acompañados de los jubilados pensionados y sobrevivientes de Venezuela. Ya que tocas ese tema, vamos a hablar, no podemos resolver el tema del cálculo de lo que van a pedir los No, eso trabajadores, no pero es por lo fácil. menos es importante plantear esto porque allí es donde va a estar el éxito o el fracaso de la lucha, Lo en la dijiste completico, esa es determinación. la realidad. Sí, porque Esa es la purita verdad. el elemento unificador hoy por hoy de la protesta es el tema salarial. Más nada. O sea, si tú tienes un monto, ese es el monto que va a decir la gente se fue insatisfecha, se lograron las metas, no se lograron las metas. Eso es lo básico. Hablemos de otra cosa. El 23 de enero, esta mañana, Próximo en el lunes. programa, sí, en el programa del mediodía tuvimos a Elsa Castillo. Y Elsa Castillo lanzó un reto: Correcto. marcha sin colores políticos, marcha con la bandera Retorno. nacional, marcha con los símbolos patrios, sin colores políticos. Y ahí es donde vamos a ver realmente, ese va a ser un buen test para medir realmente cómo está la situación de los partidos políticos dentro de la masa trabajadora. Por Alan, lo menos, esa marcha va a ser interesante, ¿no? Porque fíjate algo, tú lo has indicado, ¿no? Después de tantos años, no se había vuelto a ver una marcha y de este tipo de protestas más, porque son trabajadores activos junto con la familia y por supuesto acompañados de los jubilados, pensionados y este, sobrevivientes. Ahí es donde va a marcar la diferencia de todo, Alan. sí, obviamente, no es un termómetro al 100% fiable, pero creo que lo que la profesora Castillo dijo en el programa es bastante claro. Los colores Sí, políticos nos dividen y en este momento estamos llamados a una lucha por el país. Y creo yo que este es un mensaje claro a entender que la matemática y el cálculo político no puede prevalecer por el interés nacional. correcto. Y si se logra lo que dice la profesora Castillo, de unas marchas nacionales, porque va a ser marchas en todo el país,
Sí, desprovista del tinte político y llena mucho de venezolanidad, será la gran derrota para el gobierno, que ha pretendido y para los micronizar. partidos políticos. Sí, pero fíjate una cosa, un jugador político en este momento inteligente, entiende a Castillo y entiende, Totalmente. y entiende que la participación en el país debe ser como un militante más de base, no como un liderazgo, porque el liderazgo está en bastante discusión. Y no es que, y lo que nos une a los venezolanos en este momento y con miras el 23 de enero es la reivindicación salarial, pero también está la reivindicación de la democracia como factor de la democracia. Otra de las cosas interesantes que dijo la profesora Castillo es el momento de demostrarle a los militares que lo civil está por encima. Y esto es Sí, lo que yo dice lo la escuché y norma lo vi política. bien. No, y algo muy importante, Alan, fue esa pregunta que tú le soltaste, muy sutil, pero tiene que ver mucho, que si ella dormía bien de noche, sí, hey, y eso fue un punto muy bueno, Alan, ¿sabes por qué? Porque les dijo con ese tema, sí duermo tranquila, perdón, eso les dio al gobierno duro, duro en la médula ósea, si es que tiene esa gente eso, ¿no? Porque lo que le dijo fue muy claro, fue conciso. Claro, y creo, y hemos visto también una evolución en Elsa Castillo, porque a propósito de la entrevista, uno hace una investigación previa y vi la Elsa Castillo del 2019, que también protestaba y estaba en También contra, protestaba. en ese momento señalaba a Aristóbulo Istúriz, que en ese momento era el ministro de Educación, De educación. y le increpaba el hecho de que Aristóbulo, proveniente del pueblo, se había volteado y estaba en contra del pueblo. Pero esta dirigente tiene una gran particularidad. Proviene del pueblo, proviene de la base, vive y siente y teme también, pero hoy por hoy se ha consolidado como un liderazgo interesante y eso nos lleva a hablar del último tema de la tarde, el tema de los nuevos líderes. Hablábamos en Por el primer supuesto. programa del año, tú me hacías una pregunta, recuerdo yo, y me decías que cómo veía este año 2023 y yo te dije palabras más, palabras menos, que lo veía con la aparición de nuevos líderes, de nuevos liderazgos que no son tan nuevos, Correcto. que de gente que ya tiene años trabajando en el país, pero que ahora está empezando a vivir su momento y empezando a construir y a fundamentar su momento. Por supuesto. Eso es lo que yo veo en esta prueba de fuego, en este bautizo de fuego, que son las marchas de los trabajadores. Veo aparecer líderes. Fíjate qué pasó en Guayana y es un hecho interesante. Sutil Muy no, interesante. Sutil no apareció para nada en la protesta. Para nada. Sutil para nada apareció. Pero sí aparecieron gente trabajadora de las empresas básicas que a fuerza del fragor de la lucha se hicieron líderes. Y a pesar de que el régimen silenció por vía judicial a 9 de ellos, la protesta todavía sigue caliente. O sea que Todavía está en la calle. no es como antes hacían, que decapitaban el liderazgo y se acababa el movimiento. No, no, no. Ahora puedes cambiar los nombres, que aparecerán otros nombres a sustituir a estas personas y a tener en adelante la conducción del movimiento de protesta. Y esa es la gran lección que deja la protesta en las empresas mineras, porque el gobierno está a punto de ceder el pago en dólares a los trabajadores. Por supuesto. Pero Están presionados totalmente. sí, ¿qué significa ese pago en dólares para los trabajadores? Significa que la misma fórmula puede ser aplicada a cualquier trabajador de la administración pública en Venezuela.
Y es el gran Por paso, supuesto. y es el gran paso y la gran derrota para el gobierno sería esto, que los trabajadores forzaran a la dolarización de sus ingresos. Y esto sí se Fíjate constituye que un verdadero hoy cambio en el en el país. transcurso de la tarde, total, fíjate Alan, que hoy en el transcurso de la tarde la gente de Iposter, de CanTV, de la zona de los jubilados y pensionados, tanto de Cumaná, del Tigre y de Caripe, salieron a protestar. Y tú conoces qué es Caripe. Caripe es simplemente un pueblo, pero salieron a protestar y cerraron las calles. Es decir, han salido de los pueblos más recónditos del país, Alan, a protestar por la situación. Y fíjate también lo que está pasando en San Cristóbal, en el estado de Táchira, que maestros de los pueblos de arriba están saliendo. Esto es grandioso, Alan. Después de muchos años, esto no había pasado. Bueno, finalmente la gran prueba de fuego va a estar el 23 de enero. Ahí vamos a ver tres cosas. Por supuesto. El pulso entre un gobierno que va seguramente a pretender reprimir o enfrentar la protesta y un pueblo enardecido porque ya está harto de esta situación. No soporta más, no aguanta más esta situación. Esa es la primera prueba. La segunda prueba... Yo la llamaría... Dime, Carlos. Termina. La segunda prueba es yo lo llamaría dentro de la primera prueba. Correcto. Yo lo llamaría el termómetro electoral, va a ser el día lunes antes de las 4 de la tarde. Sí, ahí están las cosas. Pero fíjate, el segundo tema, el testeo del nuevo liderazgo. ¿Hasta dónde va a llegar este nuevo liderazgo? Ahí vamos a ver realmente el liderazgo. Y en tercer lugar, si se mantiene el criterio unitario, el mensaje va a ser poderosísimo. No solamente frente al gobierno. Contundente va a ser, sino también frente a la comunidad internacional. Porque va a demostrar a las claras que a pesar de todo el esfuerzo, toda la estrategia, toda la manipulación, toda la acción del gobierno, la unidad va a prevalecer por encima de la diferencia. Y eso es una realidad. El mensaje de las fuerzas democráticas. Muy interesante el próximo 23 de enero y las preliminares han sido bastante buenas. Pero yo me imagino, ya para cerrar mi comentario, que el 23 de enero seguramente vamos a ver a la mamá de todas las protestas sociales de los últimos años en Venezuela. ¿Sabes algo? Te me adelantaste, pero esa es la madre de las protestas. Estoy plenamente seguro que el día lunes nos llevaremos una sorpresa a Alan Ernesto Peralta y a ustedes la audiencia. Fíjate algo antes de culminar este segmento, Alan, que hoy me alegré mucho, me enviaron un video donde después de tantos años, muchos años, Jubipol, que está al fondo de la gobernación del estado Zulia, que es la Asociación de Jubilados Pensionados Sobrevivientes de la Policía del estado Zulia, se suman a la protesta el día 23. Sí, esto es muy importante. El gobierno, cada día que deja pasar sin ofrecer algo efectivo a los trabajadores, cada día se le multiplica más el ansia, el deseo y la pérdida de miedo en el país. Y el gobierno tiene que saber eso. Eso es una realidad. El gobierno tiene que lo saber. Sabe. Lo que están es guapeando, Alan. Lo que están es guapeando. Sí. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos entonces mañana. ¿Te parece? Será hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, Alan. Y por supuesto, un saludo a nuestra audiencia de siempre Venezuela Radio. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos entonces el último segmento del programa en la tarde de hoy con más información.
Las constantes investigaciones realizadas por la organización Fundarredes han demostrado a través de su instrumento Curva de la Violencia que durante las 2 primeras semanas de este año, enero del 2023, se han cometido un total de 14 muertes violentas en el estado Zulia. Esta entidad fronteriza continúa siendo la del primer lugar en los índices de criminalidad en toda la zona fronteriza venezolana. De los casos registrados se pudo conocer que en el 50% de estos han tenido participación cuerpos de seguridad del Estado como la Polizulia, Polisur, la Guardia Nacional y el 6CPC. También indica a Fundarredes que la documentación arrojó que las víctimas de estos hechos tenían edades comprendidas entre los 29 y 54 años y en su totalidad todos eran del género masculino. Hay que verle 14 muertes violentas durante las 2 primeras semanas en el estado Zulia, la mayoría de ellas con la presencia de funcionarios de organismos del estado venezolano. Los trabajadores del sector salud en Santa Bárbara de Barinas han exigido mejores condiciones de vida para el sector. Escuchemos su protesta. Buen día, pueblo de Venezuela. Buen día a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Desde Santa Bárbara de Barinas, municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas, en el CDI Elena Mercedes Cruces de Aular. Los y las trabajadoras activos en función de este centro de salud pública nos pronunciamos ante la opinión pública, valga la redundancia, en contra de las malas políticas laborales, salariales y contractuales que mantiene el gobierno nacional. Señor Nicolás Maduro, presidente de la República, entre comillas, queremos saber hasta cuándo usted nos va a estar matando de hambre al país. No hay gas, no hay gasolina, no hay sueldos ni salarios dignos con el que los venezolanos podamos vivir dignamente. ¿Hasta cuándo se va a dejar meter mentiras de sus ministros? ¿Que todo está bien? Mentira. Nos están matando de hambre. Por eso nos unimos a las jornadas de protesta que encabezan los maestros y profesores del Ministerio de Educación. Ya basta. Queremos sueldos y salarios dignos. Ya basta. Queremos combustible para llegar a nuestros centros de trabajo. Ya basta. Queremos gas para que en nuestros hogares podamos cocinar lo poco que podemos comprar con el sueldo de miseria que usted nos tiene. Ya basta que nos roben las contrataciones colectivas. No queremos bonos, queremos sueldos justos y dignos. Queremos paz en el país, queremos libertad en el país, queremos libertad laboral, queremos buena vida para los trabajadores que somos los que movemos el país. Señor presidente, escuche esto si le llega a sus manos y atienda a los trabajadores, atienda a la nación, no se deje meter más mentiras. Usted está ciego. Soy Pedro Cadenas, cédula 9364743, con teléfono 041026409259 desde Santa Bárbara de Barinas, vocero estatal del colectivo 2 de junio y vocero nacional. Bueno, ahí está la protesta de los trabajadores en Santa Bárbara de Barinas. Hasta hace pocos meses, feudo del chavismo en Venezuela. Insisto en una cosa y es parte del análisis. Este es el discurso unificador de toda Venezuela. El tema salarial, el tema del ingreso, el tema de salario digno, el tema de justicia social. Ese es el elemento unificador. Y frente a ese elemento unificador, pues no hay muy poco discurso que valga, porque lo único que pudiera hacer el gobierno para enfrentar eso, ni siquiera es la violencia, es una oferta satisfactoria frente al país o una oferta que convenza a Venezuela de que hay posibilidades de mejorar la situación de vida con una planificación de incrementos salariales continuos.
pero no creo que el gobierno esté ni en la lógica ni en la operatividad política de realizar esto. Así que se le pone el café 40 al régimen de facto. Vamos a escuchar a una información que me parece importante. Realmente las autoridades migratorias de los Estados Unidos implementaron el sistema CBP One, que busca de alguna manera pues facilitar el proceso de acceso a la regularización por parte de la migración de Venezuela y otras partes del mundo. Sin embargo, expertos consideran que los migrantes interesados no tienen los recursos materiales para poder solicitar la cita de las autoridades migratorias de acuerdo a este nuevo esquema que dispuso recientemente el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver un trabajo, una cortesía de La Voz de los Estados Unidos de América en relación a este tema. El gobierno de Estados Unidos no puede bloquear el asilo detrás de una aplicación. La aplicación CBP One sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Para quienes han perdido sus pertenencias durante el viaje, puede representar un obstáculo formidable. Nos paraban, nos quitaban el dinero, todo lo poco que tenían nos ponían cantidades de lo que querían que les demos. Me cogió un señor a mí, me quitó mi permiso que tenía y me dijo que le traiga dinero a 2,000 pesos por persona y un celular más. Los artículos tecnológicos son quizá los más atractivos para los delincuentes que paran varias veces a los migrantes, a lo que se suma que deben aportar datos que no siempre tienen a la mano. Siempre instamos a la administración a que se asegure de que todavía haya vías alternativas para buscar asilo en los puertos de entrada, porque algunas personas no podrán pasar por esta nueva solución tecnológica. Muchos migrantes han huido de sus hogares y se encuentran en albergues, lo que hace que no cuenten con una dirección de contacto. Aunque la aplicación está enfocada para el uso de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la administración ha advertido que planea ampliar su uso. Este mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan solicitar asilo, para programar un horario para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bueno, fue el trabajo, cortesía de La Voz de América. No está tan fácil. Deben tener un soporte tecnológico básico para poder hacer este proceso. A veces las decisiones de política pública se toman sin caracterizar la situación de la población migrante. Y esto ha generado problemas no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia, en Perú, en Chile, en varios países latinoamericanos que han atendido el caso de la migración. La falta de comprensión del problema real, de análisis del problema real y de caracterización de quiénes son los migrantes que llegan a sus respectivos territorios. Cerramos nuestra edición de la tarde de hoy. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Nuestro equipo, Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en diversas emisoras en el área binacional colombo-venezolana, también en Aruba, y nuestro equipo de corresponsales que nos han permitido llevarles a ustedes información desde Venezuela y desde otras partes del mundo. Todo esto bajo la coordinación de su servidor, Arans Peralta. Nos despedimos hasta mañana. Que pasen feliz noche. Nos encontramos con una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela este viernes. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales
Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.